Me llamo Patricia, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. La tarde del cumpleaños de mi hijo Luis fue una celebración llena de gente, luces y risas, pero a mí solo me envolvía un frío que no tenía que ver con la temperatura. La mesa del comedor estaba bellamente decorada, con un festín que nunca había estado al alcance de mis manos. Esa decoración, más que un símbolo de alegría, se sentía como un recordatorio de que yo era solo una sombra en su mundo. Estaba sentada en un rincón, lejos del bullicio central, observando a cada uno de ellos. Isabel, mi nuera, lucía espectacular, envolviendo la atención de todos con su voz melodiosa y sus risas ensordecedoras. Cada palabra que decía era como un dardo en mi pecho. Me hablaba con condescendencia, resaltando aquel sacrificio que había sido mi vida cuando abandoné mis sueños y mi carrera para cuidar del hogar y de los hijos que tanto amaba. Sus comentarios salían de sus labios como si fueran perlas preciosas, vestidas de arrogancia, y yo, una simple figurante en esta obra teatral que nunca pedí protagonizar. ¿Recuerdas cuando Patricia se quedó sin trabajo? Siempre en casa, cuidando de todos, dijo, carcajeándose con los demás. Las risas de mis familiares resonaban a mi alrededor, ajenas al nudo en mi garganta. Me llené de un frío helado que me recorrió la columna. Cada risa, cada burla, era un recordatorio hiriente de mis años perdidos. El aroma de la comida que se servía a mi alrededor, arroz, pollo al horno, un pastel de chocolate, se mezclaba con ese clima irrespirable que rodeaba mi corazón. Creían que me habían dejado sin nada. Pensé mientras me servía un plato con manos temblorosas de una comida que pensaba en prepararle a mi amado esposo. Él siempre decía que no se trataba solo de alimentarnos, sino de reunirnos en torno a la mesa con amor. Pero ahora simplemente estaba ahí, relegada al olvido, incapaz de mirar a los ojos de los que eran una parte de mi vida, pero que ahora me hurtaban su calidez y su atención. Volteé hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas proyectando sombras dibujadas en el suelo. Recordé mis momentos como madre, las risas de Luis y su hermana, mis corazones latiendo juntos, llenando el hogar de amor. Mis recuerdos eran cada vez más lejanos, como fantasmas que se desvanecían en las paredes de esta casa donde creía haber construido un refugio y que, en realidad, se había vuelto en mi prisión. Mientras la cena continuaba, me encontré atrapada entre un mar de memorias y un presente desolador. La broma de Isabel me repetía en la mente. Podía sentir su mirada burlona, la decepción disfrazada de risa. La mesa, rebosante de festejos, se transformó en el escenario de mi humillación. El dolor se convulsionaba en mi interior y con cada comentario cruel, un pedazo de mí se desgarraba. Creían que me habían dejado sin nada, pero mi esposo me había dejado todo. Ese pensamiento resonaba en mi interior, casi como un mantra, dándome una leve luz en medio de la oscuridad. Sabía que en el silencio de esta casa, en ese rincón olvidado donde los ecos de la cena se tragaban mis lamentos, había una fortaleza que aún daba vueltas en la penumbra. A pesar de la burla, de la risa cruel, en algún lugar de mi corazón sabía que mi historia no había terminado. La celebración seguía y yo, convertida en la madre invisible, apilé los platos vacíos, sintiendo el peso de cada uno como una carga simbólica, un recordatorio de que el sacrificio no siempre es reconocido, pero eso no significaba que no existiera. El orgullo herido luchaba por salir a la superficie, y en ese instante, entre las risas ajenas, decidió que no se quedaría callado por mucho más tiempo. Desde aquella cena fatídica, los días se alargaron en una monotonía insoportable. Mi hogar, que había sido el escenario de risas y amor, se había convertido en una cárcel de recuerdos dolorosos.
A menudo me encontraba en mi pequeño cuarto de servicio, mirando las paredes como si fueran mis juicios condenatorios. Con cada amanecer, el aire cargado de silencio se convertía en una losa aplastante sobre mis hombros. En esos momentos, el eco de las risas de mis familiares se sentía como un insulto, como recordatorios de que había sido desplazada a un rincón oscuro de su vida. Esa noche, después de haber recolectado las sobras de la celebración, me sumergí en mis pensamientos mientras lavaba los platos. En mi mente recorría los viejos días en los que mis hijos corrían felices por el jardín. Cada chispa de su risa colorida recordaba la alegría que había inyectado en cada pequeño momento. Luis y María, jugando a las escondidas, gritando entre ellos, llenaban la casa de energía palpable. En esos días, el amor era como un río que fluía sin cesar, pero ahora parecía un charco seco, un eco sordo de lo que había sido. Así como los recuerdos de esos días veraniegos que solía anhelar en mis insomnios, a veces me llenaba de valor para enfrentar la realidad. Sin embargo, la burla que sentía, especialmente de parte de Isabel, se convertía en un veneno que me debilitaba. Mientras ella se acomodaba en la sala, contando historias sobre sus conquistas, su arrogancia surgía como un fogonazo. Esa imagen de felicidad tan distante de la realidad que yo vivía se apoderaba de mí. Comencé a observar la dinámica familiar desde la distancia. Isabel dominaba la conversación y Luis, mi hijo, se convertía en un espectador pasivo, atrapado entre el amor por su madre y la devoción hacia su esposa. La crueldad y el desprecio que emanaban de la nuera se convertían en dagas afiladas dirigidas hacia mí. En ese contexto, comenzaba a comprender que la lucha no era solo por la dignidad que había perdido, sino también por mi lugar en el corazón de mi hijo. La fachada de la familia ideal se deterioraba, y yo permanecía invisibilizada, ahogándome en un exilio emocional. Entonces, en una de esas noches melancólicas, decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire nocturno me envolvía como un abrazo, y cada paso me alejaba de la atmósfera cargada que había creado la convivencia con ellos. La luna iluminaba los senderos, y el murmullo suave de las hojas contrastaba con el estruendo que vivía en mi interior. Mientras caminaba, observaba a los niños jugando, a las parejas riendo y compartiendo momentos. Las imágenes me golpeaban como olas de melancolía, y a su vez despertaban una llama que comenzaba a consumirme. Un encuentro fortuito con una mujer mayor en el parque me impactó. Ella estaba sentada en un banco leyendo un libro. Cuando me vio, sonrió y me hizo un gesto para que me uniera a ella. Comenzamos a charlar y, sin que yo lo buscara, la conversación fluyó hacia lo que significaba ser madre. Me relató cómo había enfrentado las adversidades en su vida, cómo había luchado por encontrar su voz y su propósito, incluso cuando su familia había dudado de ella. La fuerza de sus palabras resonaba en mi alma. Me di cuenta de que no tenía que rendirme, que aún había tiempo para redescubrir quién soy más allá de ser solo madre. Volví a casa esa noche sintiéndome un poco más ligera. La conversación había encendido en mí una chispa de esperanza, una visión de que mi vida aún tenía potencial para revitalizarse. Aunque sabía que el camino sería complicado, la idea de retomar mis sueños quedó arraigada en mí como una promesa. Esta semilla iba a florecer en acción, pero necesitaba un espacio propicio. En los días siguientes, cuando caía la noche y la casa se llenaba de silencio, redescubrí un viejo diario que había sido olvidado en un armario. Al abrirlo, las páginas amarillas desbordaban palabras que hablaban de mis sueños, de diseño, de conquistas y de experiencias olvidadas. Me sentí transportada a mi juventud, cuando la creatividad fluía por mis venas y la vida era un lienzo en blanco
esperando ser pintado con mis deseos y anhelos. Al leer mis pensamientos, comencé a tomar notas sobre mis metas, dibujando bocetos y visualizando lo que quería hacer. Metas pequeñas inicialmente, como dedicar tiempo a dibujar y experimentar con un par de ideas que había dejado de lado. La vida se transformaba en una mezcla de recuerdos, reflexiones y planes por venir. Esta era la chispa que necesitaba para encender mi fuego interior. Día a día, ese diario se convirtió en mi confidente. Allí escribía mis frustraciones, mis pequeñas victorias, los sueños que anhelaba alcanzar. Sabiendo que era un camino de regreso a mí misma, cada palabra aumentaba mi determinación. El acto de escribir me ayudó a reconciliarme conmigo y poco a poco recuperé la voz que había estado sumida en el fondo de mi corazón. Pasaron semanas y con cada página que llenaba, parecía estar liberándome de un peso que había cargado durante tanto tiempo. La tristeza de haber vivido en la sombra era ahora el combustible que usaba para impulsarme hacia adelante. La composición de mis ideas se volvía una sinfonía de aspiraciones perdidas que comenzaban a resonar en mi interior. Las memorias de lo que era antes convivían con deseos renovados, dispuestos a materializarse. En una noche de reflexión profunda, mientras escuchaba el murmullo del viento y el chirrido de los grillos, comprendí que, aunque había sufrido humillación y traición, el pasado no definiría mi futuro. Podría tomar las decisiones que me acercaran a la vida que deseaba, incluso si significaba confrontar las situaciones y personas que me habían herido. El fuego en mí no sería apagado, al contrario, estaba ansioso por arder más brillante que nunca. Creían que me habían dejado sin nada, me repetía, pero, a medida que el fuego de la esperanza crecía dentro de mí, comencé a entender que, en realidad, estaba sembrando los cimientos para algo mucho más grande. Cada jeroglífico de mi vida empezaba a formar un camino, un destino que podría alterar el rumbo en el que me encontraba. La idea de redimirme no solo era posible, sino necesaria. Debía prepararme para alzar la voz y reclamar no simplemente mi lugar en la mesa, sino también el poder de elegir mi camino. Todo había empezado a cambiar, y a pesar de las sombras que aún acechaban en mi hogar, estaba lista para hacer frente a lo que viniese con determinación. Mi historia apenas comenzaba a escribirse de nuevo, y en mis manos llevaba el cuaderno que marcaría el inicio de mi nueva vida. Con los días transcurriendo, el pequeño diario se convirtió en un refugio, donde deberían encontrarse mis pensamientos más íntimos. No solo un simple objeto, sino la manifestación de mi camino de regreso a mí misma. Las páginas se llenaban con sueños, anhelos y, sobre todo, un fuego renovado por redescubrir mi vida. Cada vez más, me sentía capaz de enfrentar el muro que me separaba de mi independencia. Esa sensación de liberación daba la sensación de que, finalmente, podía ver un destello de luz al final del túnel oscuro en que me encontraba. Una tarde, en un impulso abrumador, decidí despejar el rincón acumulado de mi cuarto de servicio, donde reposaban boxes de recuerdos y objetos olvidados. Mientras comenzaba a revolver dentro de una de las cajas, mi mano encontró algo sólido, un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, me encontré con un universo de recuerdos, imágenes de los días más felices que había vivido, días en que todo parecía posible. Entre las páginas amarillas encontré notas que había escrito en mi juventud sobre mis sueños de convertirme en diseñadora de moda, junto a recortes de mis primeros trabajos. Mientras revivía esos momentos pasados, algo más resonó dentro de mí. En una de las partes más profundas de la caja, encontré un sobre descolorido. Con manos temblorosas, lo abrí y descubrí correspondencia de un abogado, fechada justo después del fallecimiento de mi esposo.
El contenido estaba relacionado con un testamento que mencionaba una herencia, una pequeña propiedad que había adquirido en las colinas, lejos del tumulto de la vida que llevaba. Al leer aquellas palabras, sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos y la sala se llenó de una energía casi palpable. No solo había encontrado una propiedad, sino la puerta a una vida que tenía en mi mente y que había soñado, un terreno que podría reimaginar como más que solo un espacio físico. Podría ser un refugio, un taller de diseño, un lugar donde mis sueños pudieran hacerse realidad. En ese instante, cada doloroso susurro de abandono, cada risa burlona de Isabel se desvanecía, permitiendo que un nuevo propósito floreciera en mi interior. Mientras comprendía el potencial del lugar, responsabilidades naturales invadieron mi mente. Debía actuar de manera estratégica, sin que nadie se enterara de mis descubrimientos. El fuego renovado dentro de mí era suficiente motivación como para impulsarme hacia adelante. Tenía que averiguar más sobre la herencia, los pasos a seguir para hacerla efectiva y cómo podría hacer uso de esa propiedad que era ahora parte de mi historia. No pasó mucho tiempo para que decidiera visitar a un abogado especializado en bienes raíces. La cita era un caldo de emociones encontradas y nervios que me inundaban. La pequeña oficina estaba adornada con certificados que confirmaban su experiencia y su conocimiento del tema. La abogada, una mujer de mediana edad con un aire de autoridad suave, me recibió con amabilidad. Cuando le mencioné mi relación con la propiedad y las condiciones del testamento, su mirada se llenó de comprensión. A medida que hablábamos, yo podía sentir que cada detección que hacíamos del procedimiento era un ladrillo más para construir mi confianza. Ella me explicó que, aunque la propiedad era pequeña, tenía un gran potencial debido a su ubicación y a la falta de desarrollo en la zona. La posibilidad de transformar ese sitio en un espacio creativo donde podría volver a explorar mis sueños maravilló mi mente. Con cada palabra mi visión se clareaba. Visualizaba un hogar acogedor, mezclando naturaleza y arte, donde las hojas susurrantes del viento vendrían a ser sociedad de mi creatividad. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, sentí que la realidad comenzaba a filtrarse en mi euforia. Laura, así se llamaba la abogada, me comentó sobre la necesidad de ciertos trámites, documentos que probaran la propiedad y seguramente una audiencia que se llevaría a cabo. Las palabras dificultades y proceso aparecieron en la conversación y me hicieron recordar las advertencias de Isabel y la actitud negativa que siempre había estado en su discurso. Sin embargo, por primera vez en tanto tiempo, sentí que tenía el control de mi destino en mis manos. No me detendrán, me dije a mí misma, comprendiendo que debía luchar con todas mis fuerzas. Me pregunté cómo podría recaudar los fondos necesarios para hacer las gestiones legales y así acceder a la herencia. Las pequeñas dudas que comenzaron a florecer iban acompañadas de planes realistas y un sentido de urgencia. Tenía un plan inicial en mente, pero necesitaba sustento para hacerlo crecer. Días más tarde, con nuevas ideas en marcha, decidí que debía regresar al hogar de mi juventud, el sitio que una vez ocupé como diseñadora. Aquel estudio que había cerrado por años debía abrir de nuevo, y no solo como un espacio para mi arte, sino como una posible vía de ingresos al colaborar con otros diseñadores que había conocido. Sabía que ahí había un mundo de posibles conexiones y oportunidades esperando ser exploradas. Con el diario bajo mi brazo, me dispuse a planear la creación de una pequeña colección que podría vender. Sería una forma de demostrar a mi familia de lo que era capaz y a la vez una fuente de ingreso que me permitiría seguir adelante en mi nueva vida.
Empecé a dibujar bocetos y seleccionar materiales que tenía almacenados en el taller, recordando detalles pasados que alguna vez me llenaron de felicidad y creatividad. Cada trazo del lápiz contra el papel era como si estuviera delineando mi nuevo camino. Mis antiguas prácticas comenzaron a renacer. En los momentos de soledad, mientras oscilaba entre el caos y la calma, sentía que cada pequeño paso que tomaba era una afirmación de mi autodeterminación. Levantaba mi voz a pesar de todo lo que me había mantenido silenciada. Creían que me habían dejado sin nada, repetía mientras me sumergía en cada nuevo diseño. Sabía que la única forma de hacer frente a mis miedos y referencias era continuar escribiendo mi historia, y esta nueva hoja de ruta era solo el comienzo. Anticipaba cada prueba que llegaría, cada lucha que enfrentaría, armada con decisiones nuevas, un corazón renovado y la convicción de que la vida que merecía estaba al alcance de mis manos. La propiedad, la voz, mi diseño, todo se alineaba en un tejido único y poderoso, un legado que no solo viviría en mí o en mis obras, sino que resonaría en futuras generaciones. Con cada paso hacia lo desconocido, mi determinación crecía como un fuego voraz, iluminando el camino hacia un futuro donde finalmente recuperaría mi lugar, mi voz y el poder de ser quien realmente soy. La mañana del día siguiente desperté sumida en una mezcla de emoción y ansiedad. Había decidido que era momento de tomar acción no solo sobre mi futuro, sino también sobre el destino de la propiedad que había descubierto. Con el diario en mano y una mente rebosante de ideas, elaboré un plan de investigación para determinar cómo podría proceder con la herencia. El primer paso era recabar toda la información que pudiera sobre el terreno y, más allá de eso, explorar recursos financieros que me permitirían manejar este nuevo capítulo de manera efectiva. Sentí que era fundamental mantener esta búsqueda en el más estricto secreto. Isabel y Luis, en su superficie de indiferencia y desprecio hacia mí, no debían enterarse de mis movidas estratégicas. Sabía que si se asomaban a este nuevo mundo que comenzaba a construir, harían todo lo posible para desviar mis avances. La incertidumbre se convirtió en mi compañera diaria. Solo los pensamientos optimistas sobre lo que estaba construyendo me daban fuerzas para seguir adelante. La primera cosa que hice fue buscar en línea a los abogados con los que había correspondido el día anterior. Tuve suficiente intuición para deducir que si podía obtener una copia del testamento y de los documentos de propiedad, podría empezar a entender exactamente, ladrillo a ladrillo, lo que significaba todo esto. Usando diferentes direcciones de correo y nombres ficticios, creé una identidad virtual que me permitiera acceder a la información sin levantar sospechas. Cada pequeño paso se sentía como un ladrillo en la construcción de mi futuro. Pasé horas en la comodidad de mi hogar investigando. Mientras escribía los nombres en mi computadora, la pantalla se iluminaba con la historia de la propiedad. Había publicado un documento con el nombre del anterior propietario, la ubicación de la propiedad y algunas características que la hacían única. El terreno se extendía sobre una pequeña colina, con una vista panorámica de la ciudad que tenía el potencial de transformarse en un espacio tranquilo y revitalizante. La sola idea me henchía de inspiración. Cada vez que encontraba una información relevante, una oleada de esperanza y determinación brotaba en mí. Tomé las notas pertinentes y las organicé en una carpeta donde recogía también los planos de algunas posibles reformas y diseños que quería aplicar. Mi mente corría a velocidades vertiginosas. Podía imaginar los atardeceres desde la vereda de mi nuevo hogar, donde posibles talleres y galerías
estaban a la espera de dar rienda suelta a mi creatividad. No transcurrió mucho tiempo antes de que decidiera dar un paso más allá. A escondidas, contacté a una amiga de la infancia que había mantenido conexiones con el viejo círculo de diseñadores y artistas locales. Ella siempre había sido un talento inquieto, capaz de conectar con el mundo del diseño y las últimas tendencias. Tenía la habilidad de encontrar oportunidades donde otros veían muros. Cuando finalmente logramos establecer contacto, ella me sugirió reunirme con algunos de sus compañeros, quienes podrían estar interesados en colaborar conmigo en un proyecto. La idea de volver a interactuar con personas creativas me emocionó y tensó a la vez. Sabía que estas reuniones podrían no solo sanear antiguos vínculos, sino también presentarme con una red que podría ser crucial para mis planes de resurgimiento. Con cada pequeño avance me sentí motivada. Las llamadas se convirtieron en reuniones. Las reuniones en conversaciones sobre perspectivas de trabajo y colaboración creativa. La brisa de la esperanza se colaba en mi vida frecuentemente y me preparaba para cada nuevo encuentro. Sin embargo, y en el fondo, aún había una sombra que me recordaba lo que había sufrido. Me inquietaba la idea de que Luis, mi hijo, se diera cuenta de mis esfuerzos. ¿Y si decidía interrumpirme? ¿Y si Isabel metía sus zancadillas para paralizar mi sueño? La idea me llenaba de desasosiego, pero no podía dejarme vencer por el miedo. Tenía que seguir adelante. Una tarde, mientras escribía una nota para programar otra reunión con los diseñadores de mi amiga, un golpe inesperado en la puerta me detuvo en seco. Mi corazón se detuvo mientras me dirigía hacia la entrada. A través de la mirilla, vi a mi hijo Luis, con un semblante de preocupación. Decidí abrirle, incluso si la incertidumbre sobre su reacción ante mi nueva vida y mis secretos me hacía dudar. «Hola, mamá», me dijeron sus ojos, llenos de inquietud. «¿Podemos hablar?». Lo invité a pasar, y en ese instante un frío nerviosismo me recorrió por dentro. La curiosidad fue creciendo. Quería saber qué podía estar detrás de su inquietud. Mientras nos sentábamos en el aburrido sofá de la sala, traté de leer su rostro, pero era una tarea complicada. Sus labios se retorcían nerviosos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Allí, afuera, las cosas no van bien, comenzó, su voz temblorosa. He notado que Isabel se está volviendo más distante. Todo lo que hace es quejarse y hacer comentarios hirientes sobre ti. Estoy preocupado, mamá. La casa está llena de tensión y siento que estaba causando más heridas que lo que debería. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de compasión por mi hijo. Aunque había estado distraída en mi mundo de búsqueda y planes, nunca había dejado de sentir el dolor que su matrimonio le causaba. «Luis, cariño», le dije, tratando de infundirle confianza. A veces las cosas deben desmoronarse para que algo nuevo pueda nacer. Estoy trabajando en mis propios proyectos, en mi vida, pero necesito tu apoyo. Él me miró fijamente, buscando entender e intentar empatizar. La conexión emocional entre nosotros se sentía más culpable y fuerte al mismo tiempo. Anhelaba que él también encontrara su camino lejos de la oscuridad que lo rodeaba. «Te he visto en las últimas semanas intentando levantarte. Quiero ayudarte», dijo su voz temblorosa. «Podríamos hacer esto juntos, arreglar las cosas». No pude evitar sonreír, una mezcla de gratitud y esperanza envolviendo mi ser. Luis estaba dispuesto a colaborar, a ser la luz que podría iluminar mi camino. «Sí», respondí, anhelando abrir un nuevo capítulo en nuestra relación. «Podemos hacerlo juntos, pero debemos ser cautelosos. No puedo dejar que Isabel se interponga». Esa noche fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que la soledad se desvanecía. Armados de determinación mutua
y con una visión clara por delante, nos uníamos, preparándonos para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en nuestra lucha por el renacer. Mientras la oscuridad de la noche nos abrazaba, comencé a imaginar un futuro donde, juntos, perseguiríamos no solo mis sueños, sino un nuevo propósito que nos acompañaría a ambos. Con nuevos lazos y motivación, la vida empezaba a tomar forma. El camino hacia la libertad empezaba a revelarse y estaba lista para enfrentar lo que viniese. Los días transcurrieron en un susurro cargado de promesas y desafíos. Luis se involucró de manera activa en mis planes. Juntos discutíamos ideas sobre el taller, las posibles decoraciones y los diseños que podrían revivir mis viejos sueños. Podía sentir cómo, poco a poco, la tensión en nuestra relación se convertía en un puente hacia un futuro mejor. Pero, claro, la sombra de Isabel seguía acechando y no podía ignorar que, a medida que mi vida tomaba forma, la suya parecía cada vez más oscura. Era entonces cuando decidí que era tiempo de crear un plan para asegurar mi lugar y enfrentar aquello que me había debilitado. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, me sentaba a escribir las estrategias que me ayudarían no solo a restaurar mis sueños, sino a reclamar lo que una vez se creyó que era mío. Creían que me habían dejado sin nada, repetía como un mantra mientras las ideas fluían. Era el combustión, la chispa que mantenía vivo el fuego en mi interior. No solo deseaba recuperar la propiedad, sino también demostrar a Isabel y Luis que la matriarca que ellos habían considerado frágil y débil era, en realidad, fuerte y resiliente. Decidí que la mejor forma de enfrentar a Isabel sería hacerlo desde una posición de fortaleza. Podía abordar la renuencia de su parte a colaborar mediante un enfoque estratégico, convertir la propiedad en un lugar donde ella pudiera beneficiarse. Usando mis habilidades creativas, imaginé cómo la propiedad podría transformarse en un espacio de arte comunitario. Propuse crear exposiciones donde los artistas locales pudieran mostrar su trabajo, abriendo así oportunidades para ella en el proceso. Mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Podía incentivar su colaboración y, al mismo tiempo, desarmar su antagonismo hacia mí. Sin embargo, para acercarnos a esta idea, necesitaba más información. Luis no solo sería mi aliado, sino que se convertiría en mis ojos y oídos en casa. Comenzamos a elaborar el plan. Quería que él se acercara a Isabel y le presentara la idea de un taller de arte comunitario, sin mencionar aún que era mi proyecto. Era esencial que la propuesta fuera vista como un esfuerzo conjunto, lo que ayudaría a mitigar cualquier reacción negativa antes de que pudiera formarse. Si logras que lo vea como una oportunidad, tal vez logre hacerlo realidad, le dije a Luis en una de tantas reuniones nocturnas. La confianza que comenzábamos a construir entre nosotros se solidificaba a medida que trazábamos este camino. Luis asintió, pero podía ver la preocupación en su rostro. Sabía lo que estaba en juego y entendía que su esposa no se tomaría la noticia de la propiedad a la ligera. Tendré cuidado, mamá. Pero si podemos hacerlo juntos, creo que puedo hacerlo, prometió, la determinación reflejada en sus ojos. En los días siguientes, empecé a trabajar en la idea de renovación de la propiedad. Mentalmente visualizaba cada espacio, imaginando cómo sería un estudio vibrante, lleno de luz natural y color. Tomé algunos bocetos que hice años atrás y vegan a adaptarlos al nuevo concepto. Colaborar con artistas locales no solo sería una forma de atraer el interés sobre la propiedad, sino también un mecanismo para iniciar el proceso de aceptación en la comunidad. Era una estrategia que parecía ganar terreno. El siguiente paso fue ponerme en contacto con algunos amigos de la infancia, colegas de la industria creativa que aún podían tener
recursos o contactos en el ámbito artístico. En mis primeras llamadas, la respuesta fue positiva. Aquellos con los que hablé se mostraron entusiasmados con la idea de un espacio para mostrar sus obras y se ofrecieron incluso a ayudarme a enmarcar el proyecto antes de que las cosas fueran oficiales. Cuanto más involucraba a las personas, más me sentía con la fuerza necesaria para llevar este sueño a cabo. Mientras tanto, la relación con Luis se consolidaba. Conversábamos ya no solo de su matrimonio y de su posible divorcio, sino de la vida que deseábamos construir juntos. El taller será nuestro lugar, aseguró un día, mientras escuchábamos música en el sofá de la sala, entre risas y bocetos. Mis planes no solo giraban en torno a la propiedad. Comenzábamos a forjar la relación entre madre e hijo de una manera que había estado ausente durante años. Un día, decidí que debía ser más proactiva con Isabel. Era tiempo de tener una conversación cara a cara donde pudiera presentarle la idea de la que tanto había hablado con Luis. Tenía que mostrarle que este proyecto podría beneficiarla y potencialmente unir a nuestra familia, convirtiéndose así en una herramienta de reconciliación. En una tarde soleada, cuando el peso de la tensión en la casa se hacía sentir, la invité a sentarse en el jardín. El aire fresco me llenó de valor, como si cada hoja susurrante me alentara a avanzar. Isabel, comencé, he estado pensando en algo que podría unirnos como familia. Me gustaría que consideraras participar conmigo en un taller de arte comunitario. La propiedad que he descubierto podría convertirse en un hermoso espacio para dar vida a los sueños de muchos artistas locales. Su reacción fue inmediata, pero no de la forma que había anticipado. Su rostro se tornó oscuro y consternado, como si le hubiera arrojado un balde de agua fría. ¿Acaso piensas que puedes simplemente enseñar a todos cómo ser creativos usando mi nombre? Me respondió con sarcasmo, sus palabras punzantes como espinas, pero mantuve la calma. No se trata de mí, se trata de todos, respondí con firmeza. Imagínate cómo podríamos trabajar juntos y los beneficios que tendríamos. Podríamos atraer a más personas, podrías mostrar tus trabajos y sería una oportunidad para abrir nuevas puertas. Te permitiría brillar en un lugar donde no te sientas sola o en las sombras. La tensión entre nosotras se palpaba en el aire cálido. Observé sus labios temblar, luchando con la comprensión de las implicaciones de lo que le proponía. Quería que ella viera que el proyecto no era una amenaza, sino una oportunidad para ambas. Fue un experimento arriesgado, pero no podía permitir que su temor se interpusiera en el futuro que ansiaba construir. El silencio reinó por un instante, y aunque su rostro portaba escepticismo, había un destello de curiosidad en sus ojos. «Déjamelo pensar», respondió finalmente, y por primera vez la sentí abierta a la conversación. Mientras regresaba al interior de la casa, el corazón me latía con fuerza. Tal vez no había asegurado correctamente mi lugar en su campo, pero había logrado plantar una semilla. Mi determinación ardía más que nunca. El futuro que había comenzado a imaginarse estaba más cerca que nunca. Ahora, con un plan en marcha, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en mi camino y rechazar las sombras que me habían seguido durante tanto tiempo. Mi historia apenas comenzaba a tomar forma y esta vez no cedería ni un paso hacia atrás. Los días transcurrieron en una especie de suspense tangible. A pesar de que Isabel había aceptado considerar mi propuesta, el aire estaba cargado de tensión, como si cada respiración fuera una cuerda estirada al límite. Mientras yo trabajaba en los primeros pasos para establecer el taller de arte comunitario, un torrente de dudas y ansiedades me asaltaba. La batalla interna entre el optimismo y la inquietud
se había convertido en mi rutina diaria. Luis se había mantenido a mi lado, atento y apoyador. Cada vez que me sentía abrumada, sus palabras de aliento eran un bálsamo para mi espíritu frágil. «Todo va a salir bien, mamá. Solo sigue adelante», repetía con una sonrisa, y su fe en mí me otorgaba la energía para avanzar. Sin embargo, no podía ignorar que la oscuridad en la casa crecía. Él y yo éramos el refugio el uno del otro, pero Isabel parecía deslizarse cada vez más hacia la furia. Fue un día específico, una sumatoria de pequeñas provocaciones que me llevaron al límite. Isabel, que había estado buscando motivos para criticarme, hizo un comentario despectivo durante la cena. Observaba mis esquemas de diseño esparcidos sobre la mesa con los ojos entrecerrados. «¿A qué hora vas a dejar de jugar a ser diseñadora? No tienes el talento para eso», dijo, dejando caer el tenedor sobre su plato con un golpe que resonó en mi pecho como un eco de humillación. Las palabras dolorosas fueron como un estallido. Si alguna vez había sido un eco de debilidad, ese momento se convirtió en el instante en que todo cambió. La ira en mi interior surgió, tan ardiente que se volvió una llama viva. «Isabel, no estoy jugando», respondí con firmeza. «Esto es mi vida. He encontrado una oportunidad para mí y no voy a permitir que tus inseguridades me detengan». Detrás de su mirada despectiva vi un brillo de sorpresa. Mi atrevida respuesta parecía romper el molde que había sido impuesto durante tanto tiempo. Luis, mirándome con una mezcla de miedo y orgullo, tomó un paso al frente. «Mamá tiene razón, Isabel. Estás actuando como si esto fuera un juego. Es su vida y se merece la oportunidad de intentarlo». Fue un momento poderoso, y aunque mi corazón palpitaba intensamente por la tensión, sentí que un nuevo tipo de fuerza brotaba dentro de mí. La conversación estaba saliendo de mis manos y los ecos de mi propia valentía resonaban en la habitación. Sin embargo, Isabel no se iba a rendir tan fácilmente. En un arrebato de rabia y desesperación, lanzó un ataque que hizo que el aire se detuviera. «¿Y qué pasará cuando fracase?», dijo con sarcasmo. «Todos saben que solo eres una mujer mayor, tratando de revivir sus sueños perdidos. No eres más que un chiste». Sus palabras, pequeñas cuchilladas, intentaron hacerme retroceder, pero en vez de hundirme, me encontré más firme. Sentí que su ataque no solo provenía de su miedo, sino también de la frustración por su propia incapacidad de encontrar su camino. «No lo verás de esa manera», respondí. «Esto no es un chiste. Este proyecto puede ser una oportunidad para ambos. Me encantaría que entendieras que no se trata solo de mí. Se trata de crear un espacio donde todos podamos brillar. Si no lo ves así, no debes seguir atándome con tus miedos. Estoy lista para seguir adelante, contigo o sin ti». Luis miró entre nosotros, su preocupación palpable. Las emociones estaban a flor de piel y el miedo de que el conflicto estallara alcanzó un punto álgido, pero estaba decidido a no ceder ante su manipulación. «Isabel, piensas que atacándome vas a detenerme, pero todo lo que logras es mostrar tu propia inseguridad. Te estoy dando una oportunidad, una chance de trabajar juntas. Así que elige, ¿quieres formar parte de esto o prefieres seguir en la sombra de tus propios miedos?», desafié, sintiendo la fuerza de mis palabras vibrar en el aire. Sus labios temblaron, pero al mismo tiempo, la chispa de desafío que había encendido en mí parecía contagiar a Luis. Él se unió. «No tiene por qué ser así, mamá. Isabel, ¿por qué no podemos simplemente apoyarnos mutuamente en lugar de perpetuar este ciclo de resentimientos?» El silencio que siguió fue denso, como una nube de tensión palpable. Isabel, atrapada entre su rivalidad e inseguridad, parecía estar haciendo un esfuerzo interno para procesar lo que se estaba presentando frente a ella. Finalmente,
Respiró profundo y se retiró de la mesa, dejando tras de sí un aire de incertidumbre y una invitación al cambio. Al día siguiente, decidí dar un paso adelante en los planes del taller. Sin importar lo que sucedió en la noche anterior, ya no iba a quedarme a la sombra de las palabras hirientes. A medida que proseguía con la organización de los materiales y la comunicación con mis nuevos contactos del mundo artístico, la sensación de liberación se apoderó de mí con potentes oleadas. Cada contacto que hacía me acercaba más al objetivo y cada conversión me llenaba de optimismo. Decidí realizar una pequeña reunión para presentar mis ideas a los artistas. Era un riesgo por el que valía la pena arriesgarse, y me sentí emocionada por el primer paso que estaba dando hacia la realidad de mi sueño. Les envié las invitaciones con cuidado, y a la espera de que llegaran, solo esperaba que mis palabras resonaran con aquellos que deseaban un cambio. Cuando llegaron los artistas, encontré en sus miradas la complicidad y la inspiración. Discutimos juntos y la idea de compartir el espacio rescatado a partir de la propiedad que había comenzado a soñar se convirtió en una visión compartida. Cada sonrisa y cada gesto sincero me hacían sentir que lo que había creado era una batalla ganada en búsqueda de mi verdad. Cuando la expresión de la colaboración comenzó a manifestarse entre nosotros, no podía dejar de sentir que estaba dando vida a un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que había recuperado mi voz y comenzaba a definir mi lugar en el mundo nuevamente. Pero, mientras la luz brillaba delante de mí, la sombra de Isabel seguía acechando y sabía que debía prepararme para la confrontación final. Ciertamente no podrían seguir siendo la esencia de la inseguridad en cada paso que daba hacia adelante. La lucha había comenzado, pero ahora se trataba de enfrentar al verdadero adversario, ese que había estado agazapado en la oscuridad y que muy pronto se haría presente de la forma más inesperada. La vida es una lucha, me susurré en voz baja, mientras la puerta a un nuevo capítulo comenzaba a abrirse. El día de la inauguración del taller llegó, lleno de emoción y nerviosismo. Había transformado el espacio en un refugio de creatividad, decorado con las obras de artistas que creían en mí y en mi visión. Cada rincón del taller exaltaba el esfuerzo compartido. Los colores brillaban con esperanza y el ambiente estaba impregnado del dulce aroma de las pinturas frescas. Miré a mi alrededor y supe que este lugar era el resultado de una larga lucha, una victoria personal después de años de sombras. Las conversaciones de los artistas comenzaron a fluir. Con cada risa, cada atmósfera alegre, sentí como si nuestras historias se entrelazaran en un tapiz vibrante de sueños compartidos. Allí estaba la vida que había deseado, un espacio donde podía ser libre y auténtica. Fue entonces cuando la puerta se abrió lentamente y vi a Isabel. Su presencia, aunque inesperada, trajo consigo un torrente de emociones. La tensión que había marcado nuestra relación parecía estar presente en el aire. Tomé una respiración profunda y decidí enfrentar la situación con dignidad. «Isabel, me alegra que estés aquí», le dije con un tono cálido, mientras trataba de ocultar la ansiedad que burbujeaba en mi interior. Quería que supiera que este espacio era también suyo. Ella me miró, una incertidumbre reflejada en sus ojos, como si luchara con la voz que había llevado tantos años reprimida. La conversación fue inicialmente tímida, pero a medida que compartimos nuestras experiencias, algo comenzó a cambiar. Isabel empezó a abrirse, reconociendo que su actitud anterior había estado basada en sus propias inseguridades. Era como si por fin pudiéramos hablar desde un lugar más honesto, y esa conexión renovada trajo consigo una nueva sensación de posibilidad. Durante la inauguración, el taller no solo se convirtió en un espacio de arte, sino también en un símbolo de renovación.
Isabel, al unirse al proyecto, comenzaba a participar en las discusiones sobre el futuro del taller. La colaboración se convirtió en el eje central de nuestro trabajo, y aunque aún quedaban heridas por sanar, empecé a vislumbrar una nueva forma de relacionarnos. Los días pasaron y el taller cobraba vida. La diversidad de ideas y talentos que se reunían allí crearon una atmósfera de pura creatividad. No solo éramos artistas, éramos una comunidad en crecimiento que se apoyaba mutuamente. Con cada rincón lleno de arte, sentí que estaba creando un legado positivo, algo que iba más allá de mí misma. Una noche, mientras observaba a los artistas trabajar en sus proyectos, me detuve a disfrutar del momento. Las risas, los murmullos de expresión artística y el sonido de los pinceles llenaban el aire. Esto es más que un simple taller, reflexioné. Es un hogar para la creatividad y el crecimiento. La idea de que había superado no solo mis miedos, sino también las divisiones que me habían mantenido alejada de Isabel, llenó mi corazón. ¿Mamá?, interrumpió Luis sonriendo mientras miraba a su alrededor. Nunca imaginé que esto podría llegar a ser tan grande. Miré a mi hijo y le sonreí, sintiendo un profundo orgullo. A veces, para que algo hermoso surja, es necesario que primero se rompa un poco, respondí, sabiendo que cada desafío había valido la pena. Con el tiempo, el taller se acercaba a su primera exposición colectiva, un evento que no solo mostraría el arte, sino que celebraría la unión y el crecimiento que habíamos experimentado. Isabel y yo habíamos trabajado juntas para organizarlo, y aunque todavía había momentos de tensión, la comunicación se había vuelto más fluida. Las conversaciones que antes estaban cargadas de resentimientos se habían transformado en discusiones sobre cómo podíamos ir más allá, sobre cómo podríamos florecer juntas. La noche de la exposición, el lugar estaba lleno de risas y charlas animadas. El esfuerzo conjunto había borrado las barreras que existían. Mientras observaba a Isabel entre la multitud, sentí que había algo en ella que había cambiado. Tal vez entendía que los miedos no deberían ser cadenas, sino trampolines que nos impulsaran hacia adelante. Mi corazón se inundó de gratitud y amor. La lucha que había enfrentado había valido la pena y, de alguna manera, había ayudado a Isabel a enfrentar sus propias batallas. Aquel taller se había convertido en un símbolo de reconciliación, tanto entre el arte y la vida, como entre nosotras. Mientras finalizábamos aquella maravillosa velada, miré a mi alrededor y vi un futuro lleno de posibilidades. Habíamos pasado del dolor a la creación, del veneno a la sanación. Sentí que mi historia, que había estado llena de sombras, ahora se iluminaba. La vida era efectivamente una lucha, pero también, a veces, un regalo que nos enseñaba a levantarnos y brillar de nuevo. Y en ese momento, rodeada de artistas, risas y sueños, supe que estaba lista para enfrentar todo lo que vendría. La historia apenas comenzaba,